y siempre con la fe, ¿no? La fe en alto. Vamos a comenzar. El día de hoy continuamos con el tema de escritura y trabaja el acento, tanto la aplicación de la acentuación escrita en casos generales y en casos especiales. Ya habíamos visto que el acento era junto con el tonema o entonación, ¿sí? Eran, o tono, ¿no? Como se le llama, eran fonemas suprasegmentales, a diferencia de consonantes y vocales, que están clasificados como fonemas segmentales. Se dijo que el acento en diferentes lenguas tiene distintos comportamientos. En el español, el acento tiene una posición variable. En otras lenguas, como el caso del quechua, el acento tiene una posición fija. Y en función de eso se clasifican pues las lenguas como lenguas de acento fijo, lenguas de acento variable. Cuando el acento cambia de posición, ¿no es cierto? En algunas palabras el acento recae en la última sílaba, en otras en la penúltima y en otras en la antepenúltima y así por el estilo. Entonces las lenguas son de acento variable y estas lenguas de acento variable necesitan en la escritura una regla que diga en qué casos sí el acento se representa gráficamente. Es por eso que en el español necesitamos reglas de acentuación escrita. Perdón, de acentuación escrita, disculpen. ¿Ya? Acentuación escrita. Muy bien, tenemos la palabra amistad y la palabra música. ¿Qué es lo que se observa en estos dos ejemplos? Que mientras que la palabra amistad lleva la mayor fuerza de voz en la última sílaba, a nivel de la escritura, ese acento no se representa. Por eso se dice que en amistad la última sílaba es la sílaba tónica, pero su acento se queda simplemente en prosódico. Mientras que en la palabra música, la sílaba tónica es mu, y a diferencia de amistad, esta sílaba tónica pide la representación gráfica del acento. Quiere decir que aquí hay, además de acento prosódico, también hay acento ortográfico. Las palabras, de acuerdo a la posición del acento, tienen una clasificación. Entonces, sabemos que las palabras, si reciben la fuerza de voz al final, es decir, en la última sílaba, serán palabras agudas. Si reciben la fuerza de voz en el penúltimo lugar, serán palabras graves o llanas. Si reciben la fuerza de voz en el penúltimo, en el antepenúltimo lugar, serán palabras esdrújulas. Finalmente, si la fuerza de voz recae en la tras antepenúltima sílaba, la palabra será sobresdrújula. Esta es la clasificación de palabras según la posición del acento. Y para poder acentuar, necesitamos conocer, además de saber qué tipo de palabra es por la posición del acento, además de eso necesitamos saber en la escritura con qué letra termina esa palabra. En función de eso vamos a ver que las palabras agudas y graves no siempre se tildan en el español. A diferencia de las esdrújulas y sobresdrújulas que siempre se tildan, ¿sí? Sin importar si terminan en vocal, consonante, una consonante, dos consonantes, sin importar eso, esdrújulas y sobresdrújulas siempre se tildan en el español, pero las palabras agudas y graves solo se tildan en ciertos casos. Y ahora vamos a ver en qué casos. Las palabras agudas se tildan cuando la escritura de la escritura de la palabra, la última sílaba, o el final de la palabra termina en letra D vocal. Asimismo, cuando el final de la palabra termina en letra de una consonante, ¿ya? Solo se termina en una consonante. Esa consonante puede ser N o puede ser S.
Entonces, una palabra como peroné termina en letra de vocal, es aguda, que termina en letra de vocal, tilde. Una palabra como anís es aguda, que termina en una letra S, que es consonante, tilde. Una palabra como reunión termina en una letra, ¿no? En una consonante, que es N, se tilda. A diferencia de palabras como robots, zigzags y tic-tacs, que son agudas, pero su final lleva dos letras. Cuando el final de las palabras agudas lleva dos letras, estas no se tildan. Sin importar qué tipo de letras sean, ¿sí? Sin importar qué tipo de letras tenga la palabra, ¿sí? Si termina en dos consonantes, no se tilda. Las palabras graves, además de llevar la fuerza de voz en el penúltimo lugar, se van a tildar solo en los siguientes casos. Cuando terminen en letra de una consonante que sea diferente de N, diferente de S. Y cuando terminen en dos letras de consonante, sin importar cuál, ¿sí? A qué letra se refiere, ¿ya? Entonces, árbol, tórax y césped terminan en letra consonántica L, X y D. Son letras distintas de N, distintas de S. Como terminan en una sola letra, distinta de N y de S, entonces se tildan estas palabras graves. Cómics, bíceps y forceps son palabras graves que terminan en dos letras consonánticas. Como terminan en dos letras consonánticas, que dice la regla, automáticamente se tildan. Entonces compara las graves que terminan en dos letras consonánticas, que siempre se tildan, y las agudas que terminan en dos letras consonánticas y nunca se tildan. Sin importar, aquí, cuando terminan en dos letras consonánticas, no importa qué tipo de letras sean. ¿Ya? Las agudas nunca se tildan, en este caso, de dos letras consonánticas, y las graves siempre se tildan. ¿Ya? Esdrújulas y sobresdrújulas se tildan siempre. Sin importar si una de sus sílabas lleva diptongo o lleva triptongo, siempre se tildan. Ahora seguimos con reglas generales de tildación o acentuación escrita, y ahora vamos a trabajar los monosílabos. Monosílabos son palabras de una sola sílaba. Pan, fe, dio, vio, mar, cruz, pues, paz, sol, etc. Los monosílabos en el español no se tildan. La regla general me dice que no se tildan, ¿ya? Fe, di, ti, vi, fui, fue, vio, rió, guión, truán son monosílabos, no se tildan. La palabra o no se tilda, es un monosílabo, ¿ya? Muy bien, habiendo visto esto, vamos a tildar aquí. Por favor, chicos, solamente tilden. Si ya tildó a alguien, no vuelvan a tildar, a no ser que esté mal tildada la palabra, y pasen a la siguiente palabra, ¿ya? Por favor, no me rayen la pizarra, no hagan cosas que no deberían hacer. Aprovechen esta ocasión para practicar. ¿Ya está activa la pizarra? A ver, empiecen. ¿Está? A ver. Ya, creo que ahí quedó. Perfecto. A ver, un momentito, voy aquí. Un momentito. Muy bien. Ya está. Perfecto, entonces seguimos. Entonces vemos destruido. Destruido es una palabra grave.
La palabra destruido no se tilda. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es grave que termina en vocal. Entonces aquí, ¿qué decimos? Destruido no. Ya, destruido no. Ávaro, la palabra ávaro, esdrújula, existe. ¿Ya? La palabra ávaro, esdrújula, se refiere a una etnia que vive en el Cáucaso. ¿Ya? Ávaro, esdrújula. Ahora, si queremos referirnos a la persona tacaña, codiciosa, eso es avaro, que es grave. También existe. Quiere decir que ávaro y avaro son parónimos acentuales, así como público y publicó, son parónimos acentuales. Cláusula, ¿ustedes dicen clau o dicen clau? Dicen clau. La fuerza de voz está en la A, no en la U, por favor, ¿ah? ¿Ya? En la A. Piénsalo muy bien, en la E es esdrújula. Caucásico, esdrújula, muy bien. Férreo, esdrújula, muy bien. Coetáneo, muy bien. Ya, aquí, la palabra es sutil. Sutil. La fuerza de voz está en la última sílaba. Termina en L. Aguda que termina en L, ¿se tilda? No se tilda. Ya, sutil, no se tilda. Traigan, muy bien, no se tilda, está perfecto. Jesuita, no se tilda. Jesuita. Suita. Es una palabra grave que termina en vocal, no se tilda. Entonces tenemos aquí la palabra fútil. La palabra fútil sí se tilda porque es grave que termina en L. Ya está bien. Audaz, perfecto, no se tilda. Régimen, en singular, es esdrújula, perfecto. Está bien. Carácter, también es esdrújula. A ver aquí. Espécimen, esdrújula. Como régimen, ¿no? No sé, tiene su tilde. Aquí es con V, vamos a ver aquí. Porque hay dos, ¿no? A ver, con V es lívido, esdrújula. Entonces aquí con V es esdrújula la palabra, lívido. ¿Ya? Y con V significa, la palabra esdrújula, lívido significa pálido, ¿no? Pálido, amoratado. Ya, está muy bien. Cuando se pluraliza la palabra régimen y la palabra espécimen, se mantienen esdrújulas, ¿ya? Pero obviamente la sílaba en régimen, re, cuando se pluraliza la sílaba re ya no lleva el acento escrito, sino la sílaba ji. Igual en espécimen, cuando se pluraliza, para que siga siendo esdrújula, el acento pasa de la sílaba p a la sílaba si. Entonces aquí es regímenes, ¿ya? Es regímenes. La tilde en i. Especímenes, bien. Igual, carácter, aquí ¿cómo sería? A ver, vamos a ver aquí. Es caracteres. Cuando se pluraliza es caracteres. O sea, grave no se tilda, ¿ya? Quítale la tilde aquí al plural de carácter. Carácter sí se tilda, pero cuando es plural se queda grave, ¿ya? El acento pasa del singular en carácter a arac, ahí llegaba la fuerza de voz. En caracteres, la fuerza de voz recae en T. Grave que termina en S no se tilda. Chiita, chiita. ¿Qué fenómeno hay en chiita? Tiita, dita, dumbiro. Son hiatos. ¿Qué tipo de hiatos? Hiatos simples. Los hiatos simples, los triptongos y los diptongos, palabras con hiatos simples, con diptongos y con triptongos, se someten a la regla general, ¿ya? Entonces, chiita se somete a la regla general. Chiita tiene 3 sílabas. Entre las dos i's, ¿qué i es la que lleva la mayor fuerza de voz? La segunda. Chiitas. Entonces, es una palabra grave. ¿Ya? Chiita, grave. Termina vocal, no se tilda. Ahí. Apreciáis, muy bien, aguda, ¿no? Con diptongo, ¿no? Termina en S, se tilda. Con triptongo, aguda con triptongo, termina en S, se tilda. Eso es correcto. Adiós, claro, adiós es una palabra de 2 sílabas. Adiós. Dios lleva la mayor fuerza de voz, termina en S, se tilda, está bien.
Ruin es un monosílabo, ruin no se tilda, ¿ya? Ruin no se tilda. Prohibido es una palabra grave, termina en vocal, no se tilda. Entonces, ahí están las correcciones. Les había dicho que las palabras con diptongo, con triptongo y hiato simple se someten a las reglas generales de acentuación escrita. Cuando la palabra presenta hiato acentual, ya sabemos que automáticamente la palabra se tilda, y quien recibe la tilde en esa palabra con hiato acentual, quien recibe la tilde es la vocal cerrada, que ahora se ha hecho fuerte. Entonces, en cirugía, extraví es flúor, oímos, transeúnte, país, las vocales cerradas son las que llevan fuerza de voz, y en la escritura automáticamente piden tilde sin importar si la palabra es aguda y cumple o no con la regla general, sin importar si la palabra es grave y cumple o no con la regla general. Ejemplo, cirugía. Cirugía, por la posición del acento, es una palabra grave. Grave que termina en vocal. Antes de pensar que en cirugía debe someterse a la regla general, grave que termina en vocal, no se tilda, tengo que ver la secuencia vocálica. En cirugía, las vocales, las dos últimas sílabas tienen vocales en secuencia, y las vocales forman hiato acentual, automáticamente se tilda la I, sin pensar si la palabra, como les decía, es grave que termina en vocal, sin pensar en la regla general. Extravíes es palabra grave que termina en S. Por la regla general no se tildaría, pero aquí se impone la regla del hiato acentual. Flúor, grave que termina en R. Debería de tildar, bueno, aquí normal, ¿no? Aquí coincide. Oímos es grave que termina en S. ¿No es cierto? No importa aquí la regla general, se tilda. Transeúnte, grave que termina en vocal, igual, no importa la regla general, aquí se tilda por el fenómeno de hiato acentual. ¿Ya? ¿Qué es lo que tenemos aquí? ¿Cómo se comportan las palabras compuestas? Bueno, ustedes saben que en el español, en la escritura, las palabras se pueden componer con guión o sin guión. Cuando las palabras se componen con guión, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, cuando las palabras se escriben compuestas con guión, se aplica la siguiente regla. Compuestas con guión, la regla nos dice que cada elemento del compuesto, cada palabra del compuesto va a conservar la escritura original, va a conservar, si es que tiene tilde, la conserva, ¿ya? Entonces, médico aisladamente lleva tilde porque es esdrújula. Odontólogo también lleva tilde porque es esdrújula. Cuando forman el compuesto con guión, se mantienen esas escrituras. En franco-alemán, Franco no llevaba tilde, alemán sí, conserva su tilde. Jurídico-contable, entre jurídico-contable, jurídico es la palabra que aisladamente se tildaba por ser esdrújula. En el compuesto con guión va a mantener esa escritura, ¿ya? Esto se opone a compuestos sin guión que se escriben juntitos, como ciempiés, corta uñas, tentempié, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa con ciempiés? Ciempiés. Aquí sucede lo siguiente. En la palabra ciempiés, en la palabra corta uñas y en cualquier compuesto sin guión, compuesto que se escriba pegado, siempre todas las palabras pierden acento, ¿ya? Todas las palabras pierden acento excepto la última palabra, ¿ya? En los compuestos sin guión, en esos compuestos que se escriben pegaditos, todos los elementos del compuesto pierden el acento excepto la última palabra. Entonces, en ciempiés y corta uñas, pies y uñas se quedan con el acento. Después de que se quede con el acento, analizamos toda la palabra compuesta. Entonces,
Al analizar toda la palabra compuesta, nos vamos a dar con la siguiente sorpresa. Si en pies, que mantienen la fuerza de voz en pies, vamos a decir que es una palabra aguda que termina en S. Por lo tanto, se tilda. ¿Ya? Ahora, ¿qué decimos de la palabra corta uñas? De la palabra corta uñas, que ya sabemos que corta perdió el acento y uñas se queda con el acento. Al analizar todo el compuesto, ¿sí? Tenemos que volver a analizar ahí todo el compuesto. Vemos que la U conserva el acento y la A perdió su acento, ¿sí? O perdió su fuerza. Entonces, una abierta y una cerrada, que cuando se encuentran y la cerrada lleva fuerza de voz, vemos que aquí hay hiato acentual. Por esa razón, la U se tilda. ¿Ya? A ver, vamos a ver aquí. Pie, arco, iris. ¿Cuál era la tercera? Oye, vamos a con estas dos. Tentempié, arco iris y la otra, a ver cuál era. Tentempié, arco iris. 21 décimo séptimo. A ver, chicos, ahí. ¿Cómo se escribe? Muy bien, tenemos tentempié, arcoíris, 21 decimoséptimo. A ver, por favor, ahí apliquen la regla para los compuestos sin guión. Apliquen, por favor. Escríbanme aquí cómo sería. A ver, escríbanme cada uno me escribe las 4 palabras adecuadamente tildadas. A ver, muchachos. Empiecen. Son, bueno, sin contar mi persona y sin contar a la tutora, son 44 personas. A ver, quiero 44 intervenciones con tentempié, arcoíris, 21 y decimoséptimo. A ver, niños, empiecen participando. A ver, niños, mientras yo me abanico. A ver, participen, pues. Para mí que están en su cama, ¿qué estarán haciendo? A ver, Adriana, tentempié, 21, arcoíris, muy bien, Adriana, a ver, ya. Adriana fue la primera, o sea que los demás ya fueron. Ya. A ver. Ajá. Así es. Aplicando la regla, ¿cómo sería? En pie. Son 4 palabras fusionadas. De todas esas 4 palabras, pie se queda con el acento. 20 y 21. Son 3 palabras. De todas ellas, se queda con el acento. Arco iris. De esas 2 palabras, iris se queda con el acento. Decimoséptimo. De esas 2 palabras, séptimo se queda con el acento. Ya sabemos quién se queda con el acento. Ahora volvamos, analicemos todo el compuesto. Tentempié, aguda que termina en vocal. ¿Qué pasa con esa aguda que termina en vocal? Se tilda. ¿Dónde? En la vocal tónica, pues, ¿no? Arcoíris. Sabemos que I, entre la O y la I tiene la fuerza de voz, porque iris se quedaba con el acento. Hiato acentual. Por hiato acentual, arcoíris se tilda. 21. Sabemos que se quedaba con el acento. Que es el apócope de uno. ¿No es cierto? Reanalizamos la palabra. 21. Y U con fuerza de voz y la I cerrada, que es débil, la I se pega a la U. Quiere decir que en 21, ¿cuántas sílabas hay? 21. Hay 2 sílabas. La sílaba tium, ¿no es cierto? Conserva el acento. Entonces aquí es una palabra aguda que termina en N. Decimoséptimo, en esta palabra compuesta, la fuerza de voz se queda en séptimo y en séptimo, sep, es una palabra esdrújula. Ya está. Ahí está. Seguimos. ¿Qué hay por ahí? ¿Qué pasa con las palabras derivadas? Palabras derivadas.
sufijo, ¿no? Adjetivos que ahora se han convertido en adverbios. ¿Por qué? Porque un morfema derivativo se les ha pegado. Rápidamente, felizmente, ágilmente, útilmente, sagazmente, astutamente, suavemente, hermosamente, sorprendentemente. ¿Qué pasa con esas palabras? Bueno, en estas palabras me dice la regla lo siguiente, que la palabra base, ¿sí? La palabra base, ¿cuál es la palabra base de rápidamente? La palabra base de rápidamente es rápida, la palabra base. La palabra base conserva su escritura, ¿ya? En los derivados con mente, la palabra base conserva su escritura. Entonces, rápida, aisladamente se tildaba porque era esdrújula. Rápidamente conserva la escritura, es decir, la tilde en la A se mantiene. Feliz era aguda que terminaba en Z, no se tildaba. Le agregamos el mente y se queda la sílaba lis sin tilde. ¿Ya? Conserva su escritura. Entonces, ¿cómo sería? A ver. ¿Cómo serían estas palabras? Inútilmente. A ver. Fielmente. Inútilmente. Fielmente. Suavemente. A ver aquí. Heroicamente. A ver. Participen. ¿Cómo serían esas palabras? A ver ahora sí, los que quedan. Participen, por favor. Participen, muchachos. Inútilmente, suavemente, fielmente, heroicamente. A ver. Suavemente. A ver. Tilden esas palabras si es que llevan, ¿no? Apliquen la regla. ¿Cómo sería? A ver, Marcelo, inútil, ya, mente con tilde, suavemente sin tilde, fielmente sin tilde, heroicamente, heroica. Sí. Ajá, a ver, inútil, fiel, suave. Es decir, solamente se tilda inútil, nada más. Solo se tilda inútil. Ajá, muy bien. Ajá, muy bien. Estefania, María José, Abigail, Mireya, Anaís. ¿Qué pasa? Acá hay mujeres nada más. Bueno, por ahí Marcelo, ¿no? ¿Qué pasa, chicos? ¿Dónde estaban los varones? Abigail, Adrián. Adrián. ¿Ah? Carlos. Hay dos Carlos, y los dos Carlos. Cristian también. Esaú. Jair. Jonathan, Jorge, José Iván, Kevin, Leonardo, Leonidas, Luis. De todos solamente Marcelo saca cara nada más Marcelo. Los demás, ¿qué están haciendo, no? ¿Ah? Ajá. Ya, muy bien. Continuamos. Chicos, me avisan, creo que tienen recreo ustedes, no sé. Yo sí, con los tiempos no. Yo vamos a las 5. Tenemos hasta las 6, ¿no? ¿O me estoy equivocando? Empezamos a las 3:55, 4. Claro, sí, está bien. Ya. A ver, siguiente. Los verbos con los pronombres enclíticos. A ver, chicos, sus conocimientos previos. ¿Cuáles son los pronombres enclíticos? Ah, ya, muy bien, Jorge Luis, muy bien. ¿Me pasas la boya, Jorge Luis? Ya, el recreo, sí. A ver, chicos, escríbanme cuáles son los pronombres enclíticos, los famosos enclíticos. No, solo los pronombres. Solo los pronombres, a ver. Cristian ya me escribió uno, lo, muy bien. Otro pronombre enclítico. Me, la, ya. Me, se, te, nos. Solo el pronombre enclítico.
Me, se, lo, te. Me, te, se, nos, os. Ajá. Esos son los pronombres enclíticos. ¿Qué significa? Los proclíticos son los que van antes del verbo. Los enclíticos son los que van después del verbo. ¿Ya? ¿Qué pasa con estos pronombres enclíticos? ¿Qué pasa con estos pronombres? Bueno, lo que sucede es que lo siguiente, es que estos pronombres, cuando van después del verbo, como ya están en una frase, se pegan al verbo, ¿ya? Después del verbo se pegan. ¿Por qué se pegan el me, se, te, nos, os, los? Se pegan porque pierden su acento, ¿ya? Pierden su acento. Entonces, ¿qué pasa con estos verbos con los pronombres enclíticos? Sucede lo siguiente, sucede que estos verbos van a medida que acepten, a ver, le pongo un ejemplo, a ver, de es un verbo, perfecto, es monosílabo, ¿no es cierto? Ya, ahora a de, yo tengo a de ahí, ahora aquí incluyo dele, ¿ya? Luego aquí abajo incluyo a déselo. Por ejemplo aquí, dele y déselo tienen el mismo verbo, el verbo es de. Pero ya cuando yo introduzco le, la palabra dele se convierte en una palabra de 2 sílabas. Cuando introduzco, además de, ¿no? Introduzco se y lo en el verbo de, tengo la palabra déselo. Y ya la palabra déselo tiene 3 sílabas. Entonces, en función de dónde cae el acento, tengo que fijarme en esa palabra. De es un monosílabo. Dele es una palabra bisilábica y déselo es una palabra de 3 sílabas. Entonces, dele es una palabra grave. Déselo es una palabra esdrújula. La palabra dele, por grave, que termina en vocal, no se tilda. Pero la palabra déselo es esdrújula. Al ser esdrújula, por regla general, ustedes saben que debe ser tildada. En el caso de la palabra de, bueno, habíamos dicho que los monosílabos en el español no se tildan, por regla general. Mar, cruz, fe, dio, vio. Excepto, hay una lista de monosílabos que después vamos a ver. El, tú, mi, si, se, de, más, te. Son 8 monosílabos que en ciertos contextos, en ciertas funciones, sí se tildan. Ese es el caso de la palabra de considerarse verbo. ¿Ya? La palabra de como verbo, sí se tilda. ¿Ya? Dele no se tilda, ¿por qué? Porque es grave, que termina en vocal. Déselo si se tilda, ¿por qué? Porque es esdrújula que termina en vocal. Entonces, moraleja, conclusión, es que estos verbos con enclíticos se tildan según las reglas de acentuación. Eso es lo que quiere decir. Seguimos. Muy bien, aquí está un primer grupo de esos pronombres, de esos monosílabos. Hay un primer grupo de esos monosílabos. Ya ustedes saben que esos monosílabos que se tildan por regla especial son los siguientes. Por acá los escribo. ¿Cuáles son? El, tú, mi, ¿qué más? Si, se, te, de, más y te. El, tú, mi, si, se, de, más, te. ¿Cuántos son? A ver, contamos. Contamos por aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Solo en el español hay 8 monosílabos, ¿sí? Solo en el español, le puse un puntito. Solo en el español hay 8 monosílabos con los que tenemos que tener cuidado. Solo 8, ¿ya? Fuera de la cabeza, o no cuenta, o no se tilda. El, tú, mi, si, se, de, más y te. Estos son los 8 monosílabos con los que hay que tener cuidado. Entonces, la regla me dice que, acá los encierro de un color, ya, mejor con mi lapicito. La regla me dice lo siguiente, que
El, tú, mi y sí. El, tú, ¿qué pasó? Qué loco. Uy, disculpen. Ya. Uy, no me acepta ya. A ver. Discúlpenme. Algo está fallando ya. A ver. No me acepta tildar ahí. Qué cólera. Ya, no importa. Ya. El, tú, mi, sí se tildan solo cuando son pronombres. ¿Ya? El, tú, mi, sí se tildan cuando son pronombres. Es decir, él nos dijo toda la verdad. Ay, ¿qué pasa? Algo está pasando. El problema creo que es mi mouse. A ver, un momentito, ¿ya? Y ahora sí. A ver. Él nos dijo toda la verdad. Uy, este lápiz está... Discúlpeme, niños. Y ahora sí. Él nos dijo toda la verdad. Él reemplaza a una persona. Se tilda. Tú serás la nueva directora. ¿Quién es tú? Es alguien, una persona. Se tilda. ¿Ya? Él, tú, se tilda. Seguimos, solo cuando son pronombres. ¿Quién más? Mi. Él, tú, mi. Mi se tilda cuando es pronombre. Ahí está, mi. Ojalá que piense en mi persona. Entonces tenemos aquí, perdón, él, tú y mi cuando son personas, o mejor dicho, cuando esa palabra reemplaza a una persona, reemplaza al nombre de una persona. Se les llama pronombres personales. El, tú, mi, falta. ¿Cuál es el otro monosílabo? Sí, sí se tilda cuando es pronombre personal, cuando reemplaza a una persona. Solo piensa en sí mismo, o sea, en él mismo. Pero también la palabra sí se tilda cuando, además de ser pronombre, también señala afirmación, como adverbio o como adverbio sustantivado. Entonces, sí, cumpliré lo prometido, sí, estoy afirmando. Otra, se escuchó un sí rotundo. ¿Qué pasa cuando decimos un sí? Quiero escuchar un sí de tus labios. Ahí la afirmación que era adverbio se ha convertido en sustantivo. Un sí se ha sustantivado. Entonces, tanto como pronombre como tanto en su función de pronombre como en las funciones de adverbio o adverbio sustantivado de afirmación, la palabra sí se tilda, ¿ya? Ahí tenemos entonces a él, tú, mi, y en el caso de sí, además de ser pronombre, como adverbio y adverbio sustantivado de afirmación. Además de él, tú, mi, sí, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos las siguientes palabras que se van a tildar. Ya. Tenemos la palabra sé. La palabra sé. Sé. El, tú, mi, sí, sé. Ahí está. Sé. El monosílabo sé cuando cumpla la función de verbo, ya sea como verbo que procede de la conjugación del verbo ser, como cuando procede de la conjugación del verbo saber. Sé justo, sé que te irá bien, yo sé que eres bueno, sé mi mejor aliado. Ahí las palabras sé se refieren al verbo ser y al verbo saber, ¿sí? Pero solo en esa forma es cuando se tildan, ¿ya? Con otros valores, con otras funciones, no. Ya estamos con él, tú, mi, sí, sé. ¿Qué más? Me falta de. De. ¿Cuándo se tilda de? Cuando también es la forma conjugada del verbo dar, ¿ya? Por si acaso, dio no se tilda. El monosílabo que se tilda, derivado, que se forma del verbo dar,
¿sí? La conjugación del verbo dar, monosílabo que se tilda es de. No dio no. De. No le dé todo lo que le solicita o todo lo que solicita. No le dé. Es de la conjugación del verbo dar. Ahí este de se tilda. En otros casos, con otras funciones, no. Ya tenemos entonces a él, tú, mi, sí, se, de. Ahora, ¿qué me falta? Más y te. Más. ¿Cuándo se tilda más? Se tilda cuando cumple esta función. Hoy Andrés llegó más tarde. Dijo que no avances más. Quiero 5 libros más. Más amor. La palabra más se tilda cuando indica cantidad. Ya sea como adverbio, ¿sí? O como adjetivo, porque también podría ser adjetivo. Cuando modifica un sustantivo ya se convierte pues en, ¿no? Como si fuese una especie de adjetivo. Ya está. En otros casos, la palabra más no debe tildarse. Tenemos el, tú, mi, sí, se, de, más. ¿Qué me falta? Me falta uno. Me falta el, la palabra, el monosílabo, te. Uy, todavía no. ¿Dónde está? ¿Dónde está te? Ya, perfecto. La última palabra monosilábica que se tilda solo en ciertos casos es la palabra te. ¿Cuándo vamos a tildar la palabra te? Cuando se refiere a la bebida. Cuando te se refiere a la bebida, es decir, cuando te es el nombre de un sustantivo común, se tilda. Por ejemplo, Luis, toma este té verde. ¿Ya? Solo en ese caso se tilda. En los demás casos, con otras funciones, no se tilda. ¿Entendido? Muy bien. Antes de continuar, a ver, un momentito por favor, quiero ver qué hay aquí en la diapositiva 19. A ver, solo estoy viendo. Ah, ya, perfecto. Entonces regresamos a la diapositiva 13. Ya. Entonces, están bien ahí, ¿no? Ya, ¿qué cosa voy a hacer? Voy a hacer algo. Voy a colocar aquí un ejemplo. Voy a escribir un ejemplo. Y quiero que todos me den la respuesta. A ver. No sé si él se lo devolverá. Uy, no sé si él se lo devolverá o tú te lo quedarás para ti. A ver, niños, ahí. No sé si él se lo devolverá o tú te lo quedarás para ti. Muy bien, ahí está la oración. No sé si él se lo devolverá o tú te lo quedarás para ti. Solamente solamente escríbame las palabras, nada más que se tildadas, ¿no? Las palabras tildadas, ¿ya? No sé si él se lo devolverá o tú te lo quedarás para ti. Ya, ahí está. Sé, muy bien. Ya, a ver, ¿quién más? Anaís, Jonathan, Diana, ya, pues los hombres. Hombres, ahí había dos Luis. Luis Alfredo, Luis Guamán, Martín, ¿quién más? Ahí abajo había más hombres, ¿dónde están? Santiago, William, Paul. A ver. C, no sé si él, ya, C, él, tú, para tú. C, ya sabemos que C se tilda, ya, C, muy bien. Él, sé, él, muy bien Abigail, más inteligente, así son las chicas, a ver. Sé, él, devolverá, tú quedarás, ahí está. Sé, él, devolverá, tú quedarás. Sé, él, devolverá, tú quedarás. Estas 5, ¿más? ¿Hay más de estas 5? Sé, él, devolverá, tú quedarás. ¿Solo las 5? ¿Sí? ¿Sí? Muy bien. A ver, Samira. 1, 2, 3, 4, 5. A ver, aquí. Ya, Cristian, en cuanto a monosílabos está bien, ¿no? Sé, él, tú, ¿no? Pero faltan las otras palabras, ¿no? Son 3 monosílabos y las otras son 2
Dos palabras polisilábicas. Muy bien. Perfecto. Entonces ahí en ese ejemplo, las que se tildaban son estas. Muy bien. Primera palabra, segunda palabra, tercera palabra, cuarta palabra, quinta palabra, ¿no es cierto? 1, 2, 3, 4, solo son 5 palabras. Muy bien, niños, continuamos. A ver, tilde diacrítica. Tilde diacrítica. ¿Qué pasa con las palabras qué, quién, cuál, dónde, cuándo, cómo, cuánto? ¿Ya? ¿Qué, quién, cuál, dónde, cuándo, cómo, cuánto? Y sus formas compuestas, ¿no? Por dónde, para dónde, hasta cuándo, desde cuándo, hasta, ¿no? Etcétera, etcétera. Por el cual, por lo cual. Estas palabras, algunas llevan tilde, otras no. ¿En qué casos sí se tildan estas palabras? ¿En qué casos? Se tildan cuando son pronombres enfáticos. ¿Y cuando funcionan como pronombres enfáticos? Funcionan como pronombres enfáticos en preguntas directas, es decir, preguntas con signo de interrogación, o preguntas indirectas sin signo de interrogación. También cuando hay exclamación. ¿Ya? ¿Qué curso has practicado más, Daniel? Aquí yo quiero saber cuál es el curso que tú has practicado más. ¿Qué curso? Dime cuál es el curso. O sea, estoy en la pregunta, estoy poniendo énfasis en saber cuál es ese curso. O sea, que sí es un pronombre enfático interrogativo. Segundo ejemplo. Compré el celular que me recomendaste. Compré el celular que me recomendaste. ¿Qué celular? ¿Qué celular compré? El que me recomendaste. Ahí simplemente estoy especificando. El perro que ladra, el bebé que llora, el celular que me recomendaste. Ese que introduce una especificación. Ahí ese que no es motivo de pregunta ni de exclamación. Ni directa ni indirecta. ¿Ya? Siguiente. Ya sé quién fue el culpable del delito. En este enunciado, ya sé quién fue el culpable del delito, es un enunciado interrogativo indirecto. ¿Cómo sería la pregunta directa? ¿Quién fue el culpable del delito? Pregunta directa. Pregunta indirecta, ya sé quién fue el culpable del delito. Entonces, sea directa o indirecta, quién está poniendo énfasis, ¿no es cierto?, en la identidad de ese culpable del delito. Entonces, ¿quién aquí lleva tilde porque es un pronombre enfático interrogativo? Ana, quien trabaja aquí, vive muy lejos. Ana, quien trabaja aquí, vive muy lejos. ¿Quién vive muy lejos? Ana. ¿Quién vive muy lejos? Quien trabaja aquí. ¿Y quién trabaja aquí? Ana. Quien trabaja aquí está siendo encabezada, sí, esa estructura, ¿por quién? Quién tiene la misma función que qué, en el celular que me recomendaste. ¿Qué función cumple? Son pronombres relativos. Aquí en que me recomendaste se está introduciendo la especificación, mientras que en quien trabaja aquí se introduce una explicación. No son pronombres enfáticos, ¿ya? No se tildan. Siguiente. ¿Cómo has crecido, sobrino mío? Aquí en la expresión, ¿cómo has crecido, sobrino mío? ¿Cómo has crecido? El énfasis está en saber, ¿no? El énfasis está en ese cómo, la forma en que ha crecido esta persona, el sobrino. Entonces aquí cómo es un pronombre enfático, pero de tipo exclamativo. Última. Ella lo realizó como todos lo esperaban. Allí. Ella lo hizo. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo realizó? Como todos lo esperaban. Ese cómo está introduciendo una comparación. Por lo tanto, ese cómo no es enfático, no es ni pregunta, ni exclamación, ni directa, ni indirecta. No se tilda. Solamente qué, quién, cuál, dónde, cuándo, cómo, cuándo, se tildan cuando son pronombres enfáticos, sean interrogativos o exclamativos. ¿Ya? Relativos, Jonathan. Sin tilde pueden ser relativos. ¿Ya? Son pronombres relativos.
el niño que llora, el hombre a quien buscas, la forma como caminas, ¿ya? Son pronombres relativos. No se tildan cuando son relativos. Se tildan los interrogativos y los exclamativos. ¿Ya? Entonces, ahí, muy bien, la tutora me está señalando que están en recreo. Muy bien, están en el break. Por favor, levántense. Vayan, suban la escalera, por favor, suban su escalera. Suban su escalera 4 veces, suban y bajen. Ya, vayan a subir su escalera y bajen la escalera. No tienen escalera, vayan a la ventana, no se vayan, dense la vuelta. Ejerciten el cuerpo. Tendrás que salir. Ya, regresamos. Voy a poner pausa. Continuamos con la clase. Ya regresaron de su recreo. Vamos a proseguir. ¿Ya? ¿Se escucha bien? ¿Escuchan? A ver, contéstame. ¿Sí? A ver. Niños. Ya, muy bien. Continuamos. ¿Ya subieron las escaleras? ¿Cuántas veces subieron y bajaron las escaleras? ¿O salieron a pasear al perro de repente? Sacaron a pasear al perro. Ya, ahora sí. Existen, ¿no? Además de estos enfáticos, interrogativos y exclamativos, existen, ¿no? Otras palabritas que también cumplen doble función. Esta otra palabrita, además de los enfáticos, es la palabra aún. La palabra aún cumple 2 funciones. La primera función es un adverbio de tiempo, equivalente a todavía. Y la otra función es más parecida a la de un conector. Entonces, cuando aún es sinónimo de todavía, es decir, cuando aún equivale a tiempo, es ahí cuando esta palabra recibe acento escrito. Ejemplo, aún no han desarrollado la práctica. Yo podría decir, todavía no han desarrollado la práctica. Abel, aún tienes tiempo para llegar. Abel, todavía tienes tiempo para llegar. En esos 2 casos, la palabra aún es un adverbio temporal. Y señala tiempo y se tilda. En los otros casos, obviamente, tienen otro valor. Ejemplo, aún siendo enemigos se respetan. Elsa, aún los sordos han de oírme. Ahí la palabra aún equivale pues al término incluso. ¿Ya? Bueno, aquí lo proponen como adverbio, ¿no? Incluso. Que también, si conectamos oraciones, de repente, en un párrafo, si conectamos párrafos, ese aún podría funcionar como un marcador discursivo, ¿no? La cuestión es que ese aún no tiene valor de tiempo. Como no tiene valor de tiempo, no lleva tilde. Ya, esa es la indicación. La palabra quórum, requiem, son palabras que proceden del latín. La palabra bouquet, bonsai, blue jeans, spaghetti son palabras que proceden del francés, japonés, el inglés y el italiano, respectivamente. Entonces, cualquier palabra que proceda de otro idioma y que al introducirse pues al español debe someterse a la escritura, debe someterse a la ortografía del español. ¿Ya? Por lo tanto, quórum, que procede del latín, se escribía de esa manera, pero ya en el español, obviamente, quo, se escribe con C de casa. Entonces tiene que copiar la escritura tiene que adaptarse a la escritura del español. La palabra quórum y requiem son palabras graves, por lo tanto se someten a las reglas del español.
¿Qué me dice la regla general con respecto a estas palabras? Las palabras graves, si terminan en una sola consonante, ¿sí? Letra consonántica, se tildan cuando esta letra consonántica es diferente de N y de S. Por lo tanto, quórum, requiem, se tildan. ¿Ya? Bouquet, del francés al pasar al castellano, al igual que carnet, por ejemplo, o parquet. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, este diptongo bou, ¿no? Se simplifica, se convierte en U, y la T final de esa pa desaparece. Tenemos bouquet. Entonces, bouquet se convierte en una palabra aguda que termina en letra de vocal, se debe tilar. Bonsai, al pasar al castellano, sabemos que bonsai es una palabra aguda, termina en vocal, se tilda. Blue jeans. Bueno, esta blue, del inglés, en el inglés se escribía así. Bueno, al pasar al castellano, se compuesto, así como watchman, ¿no? Se escribe guachimán, ¿no? Bueno, igual, blue jean del compuesto se convierte en una sola palabra en el español, ¿ya? Por lo tanto, al igual que bypass también, ¿no? Extranjerismo que al pasar al español se convierte en una sola palabra. Entonces, blue jean, al ser aguda, que termina en N, se tilda. Spaghetti, obviamente, G y H, la H desaparece del italiano al español. En el español ninguna sílaba empieza con SP. Entonces, ¿qué hace el español? Introduce una vocal, introdujo una vocal, la E. La doble consonante se simplifica. Entonces tenemos espagueti, 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 ¿no? O espagueti. La fuerza de voz recae aquí, en esta sílaba. Por consiguiente, es grave que termina en vocal, no se tilda, ¿ya? En conclusión, toda palabra que proceda de otro idioma tiene que escribirse respetando la ortografía del español. Si ustedes ven en la escritura, si ustedes ven en el papel tipeada la palabra extranjera y se conserva la escritura de la lengua extranjera, esa palabra tiene que estar escrita en cursivas. Si la palabra no está escrita en cursivas, esa palabra tiene que escribirse respetando la ortografía del español, ¿ya? Muy bien, niños, aquí tenemos una